Imagina una tarde cualquiera en casa. Un niño pequeño se queda quieto en el pasillo, sosteniendo algo entre sus manos. Da un paso, luego retrocede como si su propio corazón le pidiera valor para acercarse. Quiere decir algo, pero en sus ojos aparece un brillo de duda, una mezcla de miedo e inseguridad que nadie parece notar. Respira hondo y finalmente avanza hacia su madre, que está buscando algo rápido en su bolso. Él se queda allí, esperando apenas un segundo de atención, un gesto que le confirme que su pequeño mundo importa. Pero ella, sin mala intención, contesta con prisa. Después, ahora no puedo. El niño baja la mirada y aunque nadie lo nota, algo se corta por dentro, como si un hilo invisible que unía su voz con su confianza se aflojara. En esa microinteracción, tan fugaz como silenciosa, ocurre un pequeño quiebre, seguridad que se vuelve miedo, confianza que se transforma en retraimiento. Lo que pudo ser un cuéntame termina convirtiéndose en un mejor me lo guardo. Y aunque parezca insignificante, el niño aprende una lección profunda, sin palabras, que quizá no es seguro mostrar lo que siente. Esta escena sucede cada día en miles de hogares, donde los padres, sin darse cuenta, cometen el mismo error silencioso. Y la herida que deja no es ruidosa, pero sí profunda, porque la confianza no se rompe con gritos, sino con ausencias pequeñas. Y es allí, en esos segundos que nadie mira, donde la infancia decide si abrirse o protegerse. ¿Qué ocurre dentro de un niño para que deje de confiar? Para entenderlo, primero debemos ver el problema con claridad. Y para lograrlo, necesitamos detenernos un momento y mirar más allá de la escena, más allá del gesto apresurado. Necesitamos comprender lo que pasa en el cerebro infantil, en su mundo emocional y en la forma en que interpreta cada señal del adulto. Porque para un niño, un segundo de desconexión puede sentirse como un abismo y un instante de presencia puede convertirse en un ancla de seguridad. A veces los padres creen que la confianza se destruye con grandes fallas, con discusiones fuertes o decisiones duras, pero en realidad el error más dañino suele ser más sutil, invalidar la emoción del niño, aunque sea con un gesto pequeño, una frase rápida o un suspiro cansado. No es un acto consciente, es el resultado de la rutina, del estrés, de la mente que va demasiado rápido. Sin querer, un padre puede convertir la vulnerabilidad del niño en algo incómodo, molesto o irrelevante. Y aunque el adulto no lo note, el niño sí lo siente. Cuando un niño se acerca con una emoción frágil, miedo, culpa, tristeza, entusiasmo, su mundo interior está completamente abierto, es un acto de valentía. En ese instante busca un refugio emocional, alguien que sostenga lo que él no puede manejar solo. Pero si recibe una respuesta apresurada como ¿qué te pasa ahora?, no es para tanto. O luego hablamos, algo dentro de él se apaga lentamente. Aprende a no molestar, aprende a callar, aprende que su sentir no tiene un espacio seguro. Ese es el dolor silencioso. Un niño que deja de hablar, que deja de contar, que comienza a guardar sus emociones en cajones internos cada vez más profundos. Y ese silencio no es paz, es desconexión, es retraimiento. Es un niño que empieza a desconfiar, no porque el adulto sea malo, sino porque no se sintió mirado en el momento en que más lo necesitaba. El contraste es poderoso en un hogar diferente. El niño se acerca con la misma emoción frágil y el adulto, aunque cansado, hace una pausa, respira, mira y dice: estoy aquí contigo. Ese pequeño gesto abre una puerta invisible. El niño se siente visto, sentido y acompañado. Su voz interior se fortalece porque el mundo externo le confirma que tiene un lugar. El padre deja de activo y se vuelve consciente. El silencio incómodo se convierte en diálogo abierto y lo que pudo ser una herida se transforma en un puente emocional. Lo doloroso es que la mayoría de los padres no cometen este error por falta de amor. Lo cometen por falta de conciencia, por la prisa con la que viven, por repetir patrones que también vivieron, por no saber que el cerebro infantil interpreta cada microseñal de manera intensa y literal. Y basta una sola reacción reactiva para que el niño empiece a dudar de si su emoción es bienvenida. Pero para comprender por qué este error impacta tanto, necesitamos mirar la ciencia del apego y del cerebro infantil. La confianza no es un simple gesto social ni una habilidad que los niños aprenden porque sí. La confianza es, ante todo, un estado neuroemocional profundamente ligado a la forma en que su sistema nervioso se desarrolla durante los primeros años de vida. Cada interacción con el adulto deja una huella, una señal que le dice al cerebro infantil si el mundo es un lugar seguro e impredecible. Cuando un niño es validado, escuchado y acogido
Su amígdala, la zona encargada de detectar peligro, permanece tranquila. Cuando sus emociones son minimizadas, ignoradas o ridiculizadas, esa misma amígdala se activa con fuerza, como si algo dentro de él dijera: no muestres demasiado, no es seguro. En los niños, la amígdala es especialmente sensible y funciona como una alarma que se enciende incluso con señales sutiles. Una mirada impaciente, un tono brusco, una risa irónica pueden ser suficientes para que el cerebro interprete amenaza. Y cuando esto ocurre, la corteza prefrontal, la parte encargada de razonar, regularse y expresarse, se desconecta parcialmente. Por eso, cuando un niño siente que no es comprendido, deja de hablar, se bloquea, se retrae o incluso reacciona con rabia. No es falta de educación, es neurobiología básica. Su cerebro entra en modo protección. La validación emocional, en cambio, actúa como un bálsamo neurológico. Cuando el niño escucha un "te escucho", "cuéntame, estoy aquí contigo", la amígdala se calma y la corteza prefrontal se activa. Esto le permite reflexionar, explicar, regularse y sentir coherencia interna. No es magia, es ciencia pura. La seguridad emocional no solo fortalece el vínculo, también fortalece literalmente el cerebro. Por eso la confianza no se construye solo con palabras bonitas o grandes discursos. Se construye con momentos en los que el niño siente que no está solo dentro de su emoción. Es en ese instante cuando el cerebro pasa de alerta a calma, de "debo protegerme" a "puedo abrirme". La biología cambia cuando hay presencia. El caos interno se ordena cuando un adulto acompaña. Cuando un niño vive muchas experiencias de invalidez, aunque sean pequeñas y frecuentes, su sistema nervioso aprende a anticipar rechazo y entonces deja de mostrarse vulnerable. Su voz interior se apaga para evitar dolor. Por el contrario, cuando un niño es acogido consistentemente, se desarrolla un cerebro más flexible, más fuerte, más seguro. La confianza se convierte en su modo natural de estar en el mundo. Por eso este tema importa tanto. No se trata solo de mejorar la comunicación en casa, sino de comprender que cada interacción está moldeando el cerebro y el futuro emocional del niño. Acompañarlo no es solo un acto de amor, es un acto de desarrollo neurológico. Ahora que sabemos por qué importa, pasemos a la raíz. ¿Qué causa realmente que los padres cometan este error sin darse cuenta? Cuando hablamos del error que destruye lentamente la confianza de un niño, muchos padres sienten un nudo en el pecho. Creen que fueron demasiado duros, demasiado impacientes o que fallaron en algo esencial. Pero la raíz de este error no está en la falta de amor, está en algo mucho más humano: las heridas no resueltas del propio adulto. Cada uno de nosotros lleva dentro historias, memorias y patrones aprendidos que, sin darnos cuenta, influyen en la manera en que respondemos a nuestros hijos. Y esas respuestas suelen nacer no del adulto presente, sino del adulto herido. Vivimos en una época donde la vida va demasiado rápido. El estrés se ha convertido en un compañero constante, las responsabilidades se multiplican, el cansancio emocional se acumula. Y cuando el cuerpo y la mente viven en ese estado acelerado, el cerebro entra en modo supervivencia. Las respuestas se vuelven automáticas. Todo se hace desde el piloto automático. Y en ese estado cualquier emoción del niño puede sentirse como una carga más, como una interrupción, como algo que no debería estar pasando ahora. Desde allí el adulto responde desde la defensividad, desde la prisa, desde la desconexión. No porque no ame, sino porque no está disponible emocionalmente. Muchos padres están replicando patrones que aprendieron sin darse cuenta. Quizá crecieron escuchando frases como "no llores, no exageres, no hagas drama, no molestes". Quizá aprendieron que expresar emociones era peligroso, inútil o motivo de vergüenza. Y hoy, sin querer, cuando su hijo expresa vulnerabilidad, se activa automáticamente esa vieja memoria. La reactividad heredada toma el control. La voz interna, aprendida, se adelanta. Esto no es para tanto, no tengo tiempo para esto, ya debería entender. Lo que sale de la boca del adulto no es consciente, es un eco de su propia infancia. A esto se suma la hiperexigencia moderna. Padres que sienten que deben hacerlo todo perfecto, que deben trabajar, ser productivos, estar disponibles, ser pacientes, mantener la casa, la vida, la calma. Esta exigencia los deja sin espacio interno, sin pausa, sin autocuidado. Y cuando uno está vacío por dentro, cualquier demanda emocional se percibe como un peso insoportable. Es de ahí invalidar al niño. No es un acto de crueldad,
sino un signo de agotamiento. El adulto no rechaza la emoción del niño, rechaza la sensación de no poder más. La desconexión emocional que vive el padre también nace del miedo. Miedo a no saber qué decir, miedo a equivocarse, miedo a repetir historias, miedo a ser suficiente. Y ese miedo se enmascara en respuestas bruscas, en minimizar, en cambiar de tema, en evitar la conversación. Es más fácil cerrar la puerta que enfrentar la propia vulnerabilidad, pero el niño interpreta ese cierre como desinterés, cuando en realidad es dolor. Por eso es tan importante comprender la raíz. Cuando el padre entiende que su reacción no nació del desamor, sino del automatismo, algo dentro de él se suaviza, surge un poco de compasión hacia sí mismo. Y en ese espacio más amable puede aparecer la conciencia renovada, puedo hacerlo distinto, no estoy condenado a repetir lo que viví. La culpa pierde fuerza y aparece la posibilidad de reparar. Reconocer la herida emocional es el primer paso hacia la sanación relacional. Cuando el adulto se mira con honestidad, puede empezar a elegir presencia en lugar de reactividad. Puede decidir respirar antes de responder, escuchar antes de corregir, mirar antes de juzgar. Esa conciencia es lo que transforma el vínculo, porque un adulto presente tiene un poder inmenso, el de devolverle al niño la sensación de seguridad. Y cuando vemos esta dinámica en la vida real, entendemos el impacto profundo que tiene. La primera historia comienza con Daniel, un niño de 7 años que cada noche siente miedo al quedarse solo en su habitación. Al principio corría donde su mamá para decirle lo que pasaba, buscando esa mezcla de abrazo y calma que solo una figura de apego puede ofrecer. Pero muchas veces, agotada por el día, ella respondía sin mirar: «Ay, Daniel, no exageres, ya estás grande». Él regresaba a su cuarto sintiendo que su miedo era una tontería, que algo en él estaba mal. Poco a poco dejó de contarlo. Su silencio parecía madurez, pero era retraimiento. La confianza se rompió en cada frase que pretendía ser inocente, en cada burla leve que dejó una herida profunda. Sin embargo, un día la madre notó que su hijo evitaba hablar de cualquier emoción. Esa distancia la despertó. Se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo le dijo: «Cuéntame qué sientes, prometo escucharte». La validación abrió una puerta cerrada por años. Daniel lloró, habló y su mundo se reorganizó. La reparación no fue grandiosa, fue lenta, paciente, presente. La segunda historia es sobre Sofía, una niña brillante que escondía sus cuadernos debajo de la almohada. Cada vez que cometía un error en sus tareas, su papá se sentaba a corregir, pero lo hacía desde el perfeccionismo. Sus palabras eran técnicas frías, llenas de intención educativa, pero vacías de escucha. Sofía aprendió a temer esos momentos. Su pequeño cuerpo se tensaba apenas él entraba a la habitación. Cuando recibía una mala nota en el colegio, prefería ocultarla antes que enfrentar ese juicio rápido que caía sobre ella como una sombra. Su padre creía que estaba formando disciplina, cuando en realidad estaba sofocando la espontaneidad emocional de su hija. Un día la descubrió temblando mientras intentaba borrar desesperadamente una página. Su llanto lo detuvo. Se dio cuenta de que nunca le había preguntado cómo se sentía, solo qué había hecho mal. Esa noche cambió el orden de las cosas. Dejó a un lado los libros, la miró directamente y le dijo: «No me importa que te equivoques, quiero saber cómo estás». Esa contención paciente la hizo aflojar los hombros por primera vez. Sofía se sintió segura para mostrar su fragilidad. La confianza reapareció como una semilla recién plantada. La tercera historia es la de Mateo, un adolescente que había aprendido a mentir para evitar el juicio del adulto. Desde pequeño, cada vez que cometía un error, su familia reaccionaba con frases duras: «¿Cómo pudiste? Siempre lo haces mal, no aprendes nunca». A los 15 años, Mateo ya conocía el resultado de decir la verdad: sermones, comparaciones, miradas decepcionadas. Así que creó una versión de sí mismo más cómoda para los demás, ocultaba, disimulaba, inventaba. Mentir era su escudo. Un día, sin embargo, una de esas mentiras salió a la luz. Su madre esperaba una confesión, pero él solo bajaba la mirada, incapaz de confiar. La distancia emocional entre ambos era enorme. Esa noche, ella decidió algo distinto. En lugar de reprochar, respiró hondo y se sentó junto a él. «No estoy enojada», dijo con voz suave. «Estoy aquí. Quiero entenderte. No tienes que tener miedo de mí». Esa frase derribó años de tensión. Mateo comenzó a hablar con cautela, luego con más apertura, hasta que sus palabras evitaron la mentira y eligieron la verdad. La conexión auténtica reemplazó al miedo. Estas tres historias muestran lo mismo con matices diferentes. La confianza se rompe en gestos cotidianos y se repara con presencia consciente. No hacen falta grandes discursos, sino un adulto que esté dispuesto a mirar sin juzgar, escuchar sin corregir, sostener sin aplastar. Cuando el adulto cambia su postura interna, el niño cambia su forma de abrir el corazón.
Después de ver estas historias, necesitamos un marco claro, una guía que ordene todo lo aprendido, para comprender cómo se construye verdaderamente la confianza emocional en un niño. Necesitamos un marco claro, sencillo y profundo a la vez. Un mapa que no solo explique qué hacer, sino desde qué lugar interno hacerlo. Porque el vínculo no se fortalece con técnicas aisladas, sino con una postura emocional coherente y consciente. Estos 4 pilares nacen de la psicología del apego, las bases del neurodesarrollo y la observación de miles de dinámicas familiares. No son reglas rígidas, sino caminos suaves para acompañar desde el corazón y desde la ciencia. El primer pilar es la validación emocional sin juicios. Validar no significa permitir todo ni aceptar comportamientos inapropiados. Validar es reconocer lo que el niño siente antes de corregir lo que hace. Es mirar los ojos y transmitirle lo que sientes tiene sentido. Yo estoy aquí contigo. Cuando un niño escucha eso, su sistema nervioso se calma, su cuerpo se afloja y su mundo interno se ordena. Es como ofrecerle una luz suave en medio de su confusión. Cuando en cambio respondemos con frases impulsivas como no llores, eso no es para tanto, hoy ya estás grande para eso, el niño siente que su emoción es incorrecta. La validación transforma el caos en comprensión, mientras que la minimización transforma la vulnerabilidad en vergüenza. Validar es el suelo donde la confianza puede crecer. El segundo pilar es reaccionar lentamente, dar un segundo antes de responder. En la crianza, un segundo puede parecer insignificante, pero en realidad es un espacio sagrado. Es el momento en el que el adulto decide desde dónde responder, desde la herida o desde la presencia. Dar ese segundo es como abrir una ventana para que entre aire fresco antes de hablar. Es permitir que la emoción del adulto se asiente para que no caiga sobre el niño. Los padres que practican esta pausa descubren algo poderoso. La mayoría de las respuestas impulsivas no nacen de lo que el niño hizo, sino del cansancio acumulado. Ese segundo evita que el miedo del niño choque con la prisa del adulto. Es el puente entre la reacción automática y la respuesta consciente. El tercer pilar es la transparencia emocional. Mostrar humanidad en lugar de perfección. Muchos padres creen que para guiar a sus hijos deben ocultar sus emociones, humedecerse o mostrarse invulnerables. Pero los niños no necesitan figuras perfectas, necesitan figuras auténticas. Decir frases como hoy estoy un poco cansado, pero quiero escucharte, o me equivoqué, lo siento, enseña al niño que las emociones no son peligrosas y que equivocarse es parte de la vida. Esta transparencia crea cercanía. El niño aprende que la conexión no se rompe con las fallas, porque ve que el adulto también está aprendiendo. La transparencia emocional convierte la crianza en un camino compartido, no en un escenario de perfección inalcanzable. Donde antes había corrección rígida, ahora hay acompañamiento sereno. Finalmente, el cuarto pilar es la coherencia, que tus palabras y tus acciones estén alineadas. El cerebro del niño aprende más de lo que observa que de lo que escucha. Si un adulto le dice, puedes confiar en mí, pero responde con juicio o enojo ante su vulnerabilidad, el mensaje se contradice. La coherencia crea seguridad, mientras que la incoherencia genera confusión. Un niño que ve coherencia siente estructura interna. Un niño que ve contradicción desarrolla dudas profundas. La coherencia no significa perfección, sino consistencia. Si me equivoco, reparo. Si prometo escucharte, te miro. Si digo que estoy aquí, estoy realmente presente. Es en esa repetición suave, constante y honesta donde la confianza se fortalece, como una columna. Estos 4 pilares, validar, pausar, transparentar y ser coherente, son la base de un vínculo emocional sano. Transforman respuestas impulsivas en respuestas conscientes. Exigencia en guía amorosa y distancia en conexión real. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo presente. Con estos pilares, ahora podemos entrar en el cómo se aplica esto día a día en la vida real. Acompañar emocionalmente a un niño no es un misterio ni una habilidad reservada para unos pocos. Es un proceso suave, humano, que cualquiera puede aprender si se permite bajar el ritmo y mirar con otros ojos. Para que un niño confíe necesita sentirse visto sin ser juzgado, escuchado sin ser corregido, sostenido sin ser aplastado. Por eso aquí presentamos un camino paso a paso que los padres pueden aplicar desde hoy, sin fórmulas rígidas, solo con presencia consciente.
El primer paso es bajar el ritmo interno antes de responder. No se trata de fingir calma, sino de hacer una pequeña pausa que permita al adulto reconectar consigo mismo. Cuando un niño llega con una emoción intensa, el adulto suele responder desde su propio cansancio. Pero si antes de contestar respira, se detiene y siente sus hombros relajarse, la conversación cambia. Ese momento interno de quietud evita frases reactivas como ¿qué hiciste ahora? Y las convierte en un cálido cuéntame, estoy contigo. Esa transición no solo tranquiliza al niño, regula al adulto, la pausa crea un ambiente de seguridad. El segundo paso es nombrar la emoción del niño sin corregirla. Los niños necesitan que alguien les ponga palabras a lo que sienten, porque eso organiza su mundo interno. Si el niño llega llorando, en vez de decir no es para tanto, podemos decir veo que estás triste, quiero entender qué pasó. Nombrar la emoción no significa exagerarla, significa validarla. Cuando un niño escucha que su emoción tiene lugar, su cuerpo se afloja. La emoción deja de ser una amenaza y se convierte en algo que puede ser sostenido juntos. El tercer paso es hacer preguntas abiertas que inviten a compartir. Muchas veces los adultos preguntan para controlar, no para comprender. Pero preguntas suaves como ¿qué te hizo sentir así? ¿Quieres contarme más? ¿O qué necesitas ahora? Abren puertas internas. Estas preguntas permiten que el niño explore lo que siente sin miedo a la corrección inmediata. Hacer preguntas es un acto de amor que dice, tu voz importa. Cada respuesta que el niño ofrece es una construcción de confianza. El cuarto paso es explicar sin humillar. Educar no significa avergonzar. A veces en el intento de corregir, el adulto utiliza tonos o palabras que hunden la autoestima del niño. En lugar de decir siempre lo haces mal, podemos decir entiendo lo que intentabas hacer, mira, te muestro otra forma. La diferencia es enorme. Los límites fríos cierran el corazón, los límites desde el respeto lo expanden. Explicar sin humillar ayuda al niño a aprender sin sentir que su valor está en juego. El mensaje no es fallaste, sino puedes mejorar y estoy contigo. El quinto paso es quizás el más transformador, reparar rápido. Cuando el adulto se equivoca, todos los padres pierden la paciencia, levantan la voz o responden desde la prisa. No existe crianza perfecta. Pero la reparación es un regalo emocional. Un perdóname, respondí mal, estaba cansado, pero tú eres importante para mí. Enseña al niño algo que muchos adultos jamás aprendieron, que los vínculos pueden repararse. La reparación convierte la culpa del adulto en responsabilidad compasiva. Le muestra al niño que él no es el problema, que la relación es más fuerte que cualquier error. Aplicar estos 5 pasos transforma profundamente la dinámica familiar. Las conversaciones se vuelven espacios de encuentro, los límites dejan de ser barreras y se convierten en guías amorosas. El niño comienza a abrirse porque siente que su emoción será acogida, no atacada. Y el adulto, en este proceso, descubre que también puede sanar partes de su propia historia. Cuando aplicamos estos pasos, algo cambia dentro del niño, pero también dentro del adulto. Hay un día casi siempre inesperado en el que algo cambia en la mirada de un niño. No es un gran suceso, no es un logro académico ni un momento extraordinario. Es algo más sutil, más profundo. Ese día, después de semanas o meses de intentar hablarle con más calma, de mirarlo a los ojos, antes de responder, de acompañarlo incluso cuando sus emociones parecían confusas. El niño se acerca con una apertura distinta. Lleva en el rostro una suavidad nueva, una confianza que había perdido sin saber cómo. Se sienta a tu lado, respira hondo y empieza a hablar. Las palabras salen despacio, pero sin miedo. Y tú notas cómo su cuerpo, ese cuerpo que antes se tensaba ante cualquier gesto brusco, ahora se relaja como si hubiera llegado por fin a un lugar seguro. En ese instante, mientras lo escuchas, comprendes que no estás solo transformándolo, él también te está transformando a ti. Sientes una paz que hace tiempo no sentías, una claridad que no nace de la perfección, sino de la presencia. El peso de la culpa se vuelve más liviano, porque ya no estás luchando contra tus errores, sino caminando junto a ellos con humildad. Dejas de exigirte ser un padre impecable y comienzas a convertirte en un padre consciente. Empiezas a comprender que educar no es controlar, sino acompañar. No es corregir todo, sino sostener lo esencial. Y entonces, cuando él termine de hablar, ocurre ese pequeño milagro cotidiano que mira con ojos un poco brillantes y dice en voz baja, gracias por escucharme. Son 5 palabras sencillas, pero llevan dentro una historia entera. Significan, ya no tengo miedo de ser yo contigo. Significan, tú y yo estamos reconstruyendo algo que creí perdido. Significan, puedo confiar. Ese agradecimiento no habla solo del niño, sino del vínculo que resurgió donde antes había resentimiento silencioso. Habla de la libertad que reemplazó al miedo a ser juzgado.
Habla del adulto que dejó de reaccionar desde el agotamiento y comenzó a responder desde la conciencia. En ese momento el hogar recupera un brillo suave, el brillo de lo posible, del camino que se abre, de la relación que se vuelve más fuerte que cualquier error pasado. Y reparar finalmente deja de parecer una meta lejana. Se vuelve un acto cotidiano, un gesto, una pausa, una mirada que dice, estoy contigo, porque cuando un niño vuelve a confiar, el vínculo renace y el amor encuentra su forma más madura. Y cuando este cambio ocurre, el hogar entero comienza a transformarse. Imagina tu hogar dentro de unas semanas. Cuando las semillas de presencia que has empezado a sembrar comiencen a florecer, no hay perfección, no hay días libres de caos, pero sí hay una atmósfera distinta, más lenta, más suave, más humana. Las conversaciones ya no ocurren entre interrupciones o prisas, sino en pequeños momentos intencionales. Quizá en la mesa del desayuno, donde preguntas con verdadera curiosidad cómo amaneció tu hijo. O por la noche, cuando apagas las pantallas un poco antes y permites que el silencio abra espacio a la conexión. En ese hogar, la confianza no es un tema teórico. Se siente, se respira, se vive. Ves a tu hijo acercarse sin miedo, con naturalidad, como si supiera que siempre encontrará un refugio emocional en ti. Ves cómo su voz se vuelve más clara, cómo sus hombros se relajan al hablar, cómo sus palabras ya no salen con temor, sino con autenticidad. Él siente que su mundo interior importa, que sus emociones tienen un lugar seguro donde aterrizar. Y tú también empiezas a notar un cambio, ya no estás sobreviviendo emocionalmente, estás creciendo junto a él. Este hogar consciente se construye con rituales simples, un abrazo largo al terminar el día, un cómo te sientes antes de un qué hiciste, una caminata donde ambos respiran sin prisa, una oración o un momento de gratitud que recuerde que no están solos, que hay propósito en lo pequeño. Son prácticas que no buscan perfección, sino presencia, que no buscan controlar, sino acompañar. Y poco a poco descubres que la paz emocional siempre empieza en ti. Cuando tú respiras, él respira. Cuando tú te regulas, él encuentra calma. Cuando tú reconoces tus fallas sin culparte, él aprende a hacer lo mismo. El hogar deja de ser reactivo y se convierte en un espacio consciente donde las emociones no se temen, se escuchan, donde el vínculo no se rompe con los errores, sino que se fortalece con la reparación. El futuro no llega de golpe, se construye un día a la vez. A veces avanzando, a veces volviendo a intentarlo, pero cada gesto de presencia es un ladrillo en ese hogar donde la confianza vuelve a crecer. Ese hogar donde tu hijo puede ser completamente él mismo. Para cerrar, volvamos al corazón del mensaje. Al llegar al final de este camino, quizá notes una sensación extraña. No es culpa, no es exigencia, es algo más suave. Es la comprensión de que la crianza no se trata de perfección, sino de presencia. Los errores que has cometido, todos esos momentos en los que reaccionaste desde la prisa, el cansancio o el miedo, no hablan de tu falta de amor, hablan de tu humanidad. Y cuando puedes mirar tu historia con honestidad, sin castigo, algo dentro de ti comienza a sanar. Porque los errores no definen a un padre, lo hace su capacidad de reparar, de aprender, de volver a intentarlo con un corazón abierto. A veces cargamos con culpas antiguas, con la sensación de que ya es tarde, de que el daño está hecho, pero la verdad es que un niño no necesita un padre perfecto, necesita un padre disponible. Cada vez que te detienes para escucharlo, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, cada vez que dices estoy aquí contigo, estás devolviendo algo sagrado, su dignidad emocional. Ese valor interno que le dice que merece ser visto, que merece ser sentido, que su voz tiene un lugar en el mundo. Dejar atrás la culpa te permite entrar en un estado más claro. La conciencia, ya no desde la autoexigencia que castiga, sino desde la compasión que acompaña, y desde ese lugar todo cambia. El hogar se vuelve más suave, el vínculo más profundo, la relación más verdadera. Donde antes había soledad emocional, ahora hay un puente. Donde había distancia, aparece encuentro. Donde había silencio, nace diálogo. Si hoy algo dentro de ti se movió, si sentiste alivio, claridad o esperanza, recuerda que no estás solo en este camino. Millones de padres están aprendiendo a escuchar de nuevo, a mirar de nuevo, a acompañar de nuevo. La crianza no es un destino, es una práctica diaria y cada día ofrece una nueva oportunidad para abrir el corazón. Si este mensaje te trajo claridad, compártelo con otra madre o padre que hoy lo necesite. Puede que esas palabras sean el inicio de un cambio profundo para ellos y para sus hijos también.